Reciben mis más cordiales saludos. Somos el grupo 3, conformado por Dante Alemán, Julio Gil, Yanía del Río, José Ríos y quien les habla, Luis Enrique Gutiérrez. Nuestro experimento fue la medición de la velocidad de la luz usando un horno microondas y láminas de queso. Se utilizaron 3 hornos microondas de la misma marca y la misma frecuencia y 4 tipos de queso: el andino, el gouda, el dambo y el edam. Cada horno microondas fue retirado su plato giratorio y cada lámina de queso fue calentada una por una de forma aleatoria durante 30 segundos por cada estudiante, y se trató de que todo esté bajo las mismas condiciones. Una vez retirado el queso, se midieron las distancias entre los puntos más derretidos, y al tener todas las mediciones se aplicó la fórmula de velocidad de la luz experimental es igual a 2 veces la distancia por la frecuencia. La frecuencia está aplicada en un ciclo por segundo y la distancia es la longitud de la onda. Esta es entre 2 puntos iguales. Es por esto que se multiplicó por 2. Los datos fueron ingresados en un Excel y divididos entre 1000 para tener la unidad en kilómetros por segundo, y se procedió a restar estos valores con el valor real de la velocidad de la luz en valor absoluto. A esta resta se le dividió nuevamente entre 1000 para facilitar el uso en Minitab. Si bien es cierto, se hizo todo lo posible para que todas las observaciones del experimento sean llevadas bajo las mismas condiciones, hay fuentes de variabilidad y errores de medición a tener en cuenta, como por ejemplo la temperatura del plato, la temperatura del microondas, el tiempo que se demoró de retirar el plato del microondas, las condiciones ambientales. Además es importante tener en cuenta de que no todos los tipos de quesos eran de la misma marca, entonces sus espesores podrían variar. Al realizar el análisis de CA con un único factor que sería tipo de queso, se encontró primero la hipótesis, que sería que H0, el factor tipo de queso, no influye sobre la diferencia media de velocidad experimental y la real, y en donde H1 quería decir que este factor sí influía. Al realizar el análisis de varianza en el Minitab se halló un p-valor de 0.490. Inicialmente teníamos un nivel de significancia de 0.05, por lo cual 0.490 era mayor a 0.05, por lo cual se aceptaba H0, en donde quería decir que el factor tipo de queso no influía. Además, tenemos un error del 86.34% en la contribución. Esto quiere decir que hay otros factores que pueden afectar a la variable de interés. Como se mencionó anteriormente, existen ciertos factores perturbadores que están alterando la experimentación y el análisis. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros decidimos trabajar por el análisis de BCA, donde nosotros íbamos a tomar en cuenta solo el factor principal, pero íbamos a ser conscientes del factor perturbador. El factor perturbador iba a trabajar como un bloque, y este bloque decidimos que fuese errores de medición debido a los estudiantes. Como eran 5 estudiantes, había 5 niveles en el bloque. Entonces formulamos, donde el H0 nos decía que las medias de las diferencias de las velocidades real y experimental eran iguales debido a los tipos de quesos, y en el H1 que al menos una diferencia es distinta, al menos una media de la diferencia es distinta. Y bueno, hicimos el análisis respectivo en Minitab, determinamos la tabla ANOVA y nos dio que el p-valor era de 0.537, y comparándolo con un alfa de 0.05 nos daba de que el H0 es real, no se rechazaba H0. ¿Y qué es lo que hicimos? O sea, ¿qué determinaba eso? Determinaba de que el factor tipo de queso no influía significativamente sobre la diferencia de las medias de las velocidades. Y como resultado predecible, como se hizo en la prueba F, se hizo un análisis de diferencia de dos medias a un nivel de significancia del 95%, donde nos dio que la diferencia de las medias de velocidades, de la velocidad real y la velocidad experimental eran iguales todas, como se ve en la tabla de agrupación, donde todas están agrupadas en el grupo A. Ahora, como podemos observar en el modelo lineal aditivo generado por el Minitab, donde se señala que la media global es 87.45. Asimismo, se pueden observar los efectos estimados tanto de los tratamientos como el de los bloques. Por ejemplo, el efecto estimado generado por el tratamiento de tipo de queso andino es menos 15, es decir, la media global va a experimentar una disminución de menos 15 si utilizamos el tipo de queso andino. Y el efecto estimado del segundo bloque del estudiante 2 es 5,3. Entonces la media global va a incrementarse en 5,3 si utilizamos el bloque del estudiante 2.
En lo que respecta al supuesto de normalidad, se realizó una prueba Anderson-Darling, mediante la cual se determinó con un 5% de nivel de significancia que los errores aleatorios siguen una distribución normal. Por lo tanto, se estaría cumpliendo el supuesto de normalidad. Esto se ve reconfirmado mediante su respectiva gráfica, en la cual se puede apreciar que los puntos no tienen una tendencia definida. También fue realizada la verificación del supuesto de homogeneidad de varianzas, mediante la prueba de Bartlett, con la cual se determinó con un 5% de nivel de significancia que las varianzas de los 4 tipos de quesos son iguales. Tras haber realizado el análisis del experimento tanto por DCA como DBCA y en ambos casos obtener altos porcentajes de error, esto podría significar que existen otros factores que están influyendo en la variable de respuesta. Ante esta situación se plantea la realización de una nueva réplica, con el objetivo de poder analizar si la interacción entre el factor tipo de queso y estudiantes tiene significancia sobre la variable de respuesta, es decir, la diferencia media entre el valor experimental y real de la velocidad de la luz. Una vez terminado ese experimento, se pudo llegar a diversas conclusiones gracias a los resultados obtenidos en la prueba. En primer lugar, y con un nivel de confianza del 95%, se efectuó las comparaciones múltiples para las medias entre los tratamientos y se concluye que no existe diferencia entre las medias promedio de la velocidad de la luz experimental, usando diferentes tipos de queso, ya que los 4 tipos de queso pertenecen al mismo grupo. También, mediante la prueba de Anderson-Darling y un nivel de confianza del 95%, se obtuvo la gráfica de probabilidad normal de los residuos mostrales, la cual confirma que la distribución de los errores aleatorios de la prueba sigue una distribución normal, verificando así el supuesto de normalidad. También se hizo uso de la prueba de Bartlett, obtuviendo así la gráfica de los errores de las varianzas versus el tipo de queso y también la gráfica de dispersión, confirmando de esta forma que los errores muestrales no varían drásticamente entre los 4 tipos de queso, verificando así el supuesto de homogeneidad de varianzas. Y por último, se ha realizado correctamente y usado los conceptos estadísticos relacionados al diseño de experimentos, ya que usando tanto el DCA como el DBCA, se ha conseguido el correcto análisis e interpretación de los datos hallados.